Hola, en este video vamos a abordar el tema de política ética del uso de la inteligencia artificial. Quienes habla, Jair Eduardo Márquez Díaz. Como marco introductorio, eh, podemos hablar que en un mundo cada vez más impulsado por la inteligencia artificial, la forma en que utilizamos esta herramienta plantea preguntas críticas sobre la ética, la responsabilidad y el impacto en nuestra vida diaria. Desde asistentes virtuales que gestionan nuestras tareas hasta sistemas de reconocimiento facial que afectan a nuestra privacidad, la IA está transformando la manera en que interactuamos con la tecnología y entre nosotros. En este video exploraremos la política del uso de la IA en un marco fundamental que busca garantizar que el desarrollo y la implementación de la inteligencia artificial se realicen de manera justa, transparente y responsable. Asimismo, abordaremos los principios clave que deben guiar la creación de políticas efectivas, así como los desafíos y oportunidades que enfrentamos en esta nueva era digital. Acompáñanos en este viaje para comprender cómo podemos construir un futuro donde la inteligencia artificial no solo sea innovadora, sino también ética y beneficiosa para todos. En cuanto a esta política ética de la IA, un primer término que debemos abordar precisamente es el crecimiento exponencial. La inteligencia artificial está evolucionando a una velocidad sin precedentes, transformando industrias como la salud, finanzas, educación y transporte. Esto conlleva a una implicación ética, que es que está acelerando eh, todos los medios tecnológicos y de una u otra manera está también influyendo en el marco social, socioeconómico, educacional, entre otros, y esta aceleración exige marcos éticos que anticipen impactos antes de que se materialicen, evitando daños colaterales por la implementación apresurada. En cuanto al impacto social, las decisiones automatizadas como evaluaciones crediticias, diagnósticos médicos o selección de candidatos afectan directamente a la vida de las personas. Su implicación ética hace referencia a que se requiere supervisión humana, criterios de equidad y mecanismos de apelación para proteger derechos fundamentales. En cuanto a los riesgos identificados, aquí cada subpunto pues, representa un desafío ético concreto. Por ejemplo, los sesgos algorítmicos y discriminación. Aquí los modelos pueden replicar o amplificar prejuicios presentes en los datos, afectando injustamente a grupos vulnerables. En cuanto a la pérdida de privacidad, la entendemos que en el sentido que la IA puede recolectar, inferir y utilizar datos personales sin consentimiento claro, violando derechos de protección de datos. En el aspecto de desplazamiento laboral, la IA puede recolectar, la automatización puede reemplazar empleos sin ofrecer alternativas de reconversión, generando desigualdad económica. Y finalmente la falta de transparencia. Aquí entre paréntesis caja negra. Muchos sistemas de IA son opacos, no se conoce realmente cuál es su funcionalidad interna, lo que dificulta entender cómo se toman decisiones afectando la rendición de cuentas. Otro punto importante en cuanto a la política es el mando corporativo. Aquí las empresas tienen la responsabilidad de generar confianza entre sus clientes, empleados, reguladores. Y aquí pues la implicación ética es cómo se adoptan políticas claras de IA ética que demuestren compromiso con la sostenibilidad, la legalidad y la responsabilidad social. Finalmente, el diferencial competitivo. Aquí la ética no solo es una obligación, sino una ventaja estratégica que puede diferenciar a una organización en el mercado. En cuanto a la implicación ética, las empresas que priorizan la ética en IA pueden atraer talento, clientes y socios que valoran la integridad y la innovación responsable. Esto nos lleva a establecer que deben existir unos principios fundamentales que dictaminen el norte en el cual se deben implementar estas políticas de ética de inteligencia artificial. Uno de los principios es precisamente el de beneficencia y no maleficencia, en el cual pues, se busca maximizar beneficios sociales y minimizar daños potenciales. Otro principio es la justicia y equidad,
En ese aspecto, la idea es evitar sesgos discriminatorios y acceso equitativo a beneficios. El tercer principio, autonomía humana. Aquí la idea es preservar la capacidad de decisión humana y evitar manipulación psicológica. En cuanto a la transparencia, aquí lo que se pretende es crear mecanismos claros de responsabilidad demostrada o accountability. Y finalmente la remediación de datos, relacionados precisamente con la responsabilidad. En cuanto a la privacidad, se enfoca la protección de datos personales y el consentimiento informado, donde se deben implementar pues todas las normativas asociadas a lo mismo. Aquí hablamos también que para poder llevar a cabo estos principios fundamentales, pues es importante también cumplir con unos estándares globales. Aquí las regulaciones internacionales pues hacen referencia a las normativas legales que establecen obligaciones vinculantes para el uso de la inteligencia artificial y el tratamiento de datos. Por ejemplo, tenemos el Reglamento General de Protección de Datos de la Unión Europea, en la que se establecen principios como consentimiento, minimización de datos, derechos del usuario y responsabilidad del controlador. En cuanto a la ley de inteligencia artificial, que clasifica los sistemas de IA según su nivel de riesgo, en este caso mínimo, limitado, alto y aceptable, exige medidas específicas para cada categoría. Y en cuanto a las normativas nacionales específicas, cada país puede tener leyes propias que complementan o adaptan los estándares globales, como la Ley de Protección de Datos en Colombia o la Ley de IA en España. En cuanto a los estándares técnicos, entonces existen guías desarrolladas por organismos especializados para asegurar que los sistemas de inteligencia artificial sean seguros, éticos y auditables. En ese sentido, pues contamos con la IEEE Ethical Aligned Design, que es un marco ético para el diseño de tecnologías autónomas e inteligentes, promoviendo valores humanos como equidad, transparencia y bienestar. Tenemos también la ISO IEC 42001. Esta norma internacional se establece para sistemas de gestión de inteligencia artificial, en la que se define cómo las organizaciones deben estructurar, documentar y auditar los procesos de desarrollo y uso de inteligencia artificial. Frente a los compromisos corporativos, se establecen principios voluntarios adoptados por empresas, laboratorios y comunidades científicas para fomentar la inteligencia artificial responsable. En este aspecto, pues se contemplan dos escenarios. Uno que es el principio de IA responsable, en la que se establecen recomendaciones de la OCDE que promueven la inclusión, la rendición de cuentas, la transparencia y la robustez técnica. Y Asilomar IA Principles, que es la declaración ética recreada por investigadores en 2017 que aborda temas como la seguridad, el control humano y el impacto social de la inteligencia artificial. En cuanto a la adaptación local, hace referencia al proceso de contextualización para que los estándares globales se apliquen de forma efectiva en cada país o región. Aquí hace referencia también a la contextualización a normativas país-región, donde implica traducir principios generales a marcos legales, culturales y operativos locales. Por ejemplo, adaptar la norma GDPR a la legislación colombiana, por ejemplo, o considerar el impacto de la inteligencia artificial en comunidades indígenas. Aquí es importante establecer que con base en los principios y el cumplimiento de estándares globales se establece unas áreas de aplicación donde la ética en políticas de la IA pues, se hacen más evidentes. Por ejemplo, los recursos humanos. Aquí las aplicaciones están orientadas a mejorar la gestión del talento y los procesos internos. Aquí se abordan los procesos de selección. Entonces, aquí se recomienda que el uso de la inteligencia artificial se emplee o se utiliza para filtrar currículums, realizar entrevistas automatizadas o evaluar compatibilidad cultural. En cuanto a la evaluación de desempeño, se procede a efectuar análisis de métricas laborales, retroalimentación continua y detección de patrones de productividad y planificación de carrera. Aquí se identifican las trayectorias profesionales, recomendaciones de formación y predicción de movilidad interna. Otra área son las operaciones
y servicio al cliente. Aquí tenemos pues que se busca optimizar la interacción con usuarios y la eficiencia operativa a través de tres aspectos. Uno que es los chatbots y asistentes virtuales, creando interfaces conversacionales que respondan consultas, gestionen solicitudes y mejoren la experiencia del cliente. Están también los sistemas de recomendación, que son algoritmos que sugieren productos, servicios o contenidos personalizados. Y tenemos el análisis predictivo, que son modelos que anticipan comportamientos, demandas o fallos operativos para tomar decisiones proactivas. Otra área es el desarrollo de productos. Aquí se busca el apoyo al ciclo de innovación y mejora continua a través de la investigación y desarrollo. Aquí se emplea la minería de datos científicos, simulaciones y generación de hipótesis. También se cuenta con las pruebas y validación, entendidas como la automatización de test, detención de errores y evaluación de rendimiento. Y la implementación, donde se integran soluciones inteligentes en productos físicos o digitales. Otra área de aplicación es la toma de decisiones estratégicas. En este aspecto, pues, se plantean herramientas para fortalecer la visión empresarial y la resiliencia organizacional. Aquí, pues, se establece el análisis de mercado, que consiste en el estudio de tendencias, competencia y comportamiento del consumidor, la planificación financiera, en la que se realizan proyecciones, optimización de presupuestos y detección de riesgos económicos, y finalmente la gestión de riesgos, como la identificación de amenazas, simulación de escenarios y diseño de planes de contingencia. Aquí es importante poner en otro plano que estas áreas también, pues, aunque son generales, pues pueden particularizarse en cierta manera en otros escenarios. Por ejemplo, en Latinoamérica, como es las startups tech, por ejemplo, en la parte de recursos humanos, donde aquí pues la idea es optimizar el talento desde el día uno, entendido en que pues habrá una selección inteligente, donde pues la idea es filtrar, se realiza un filtrado automatizado de candidatos, entrevistas por inteligencia artificial y análisis de compatibilidad cultural. Otro elemento pues es el desempeño en tiempo real. Aquí se emplean dashboards de productividad, alertas de burnout y retroalimentación continua. Y el crecimiento profesional, entendido en que se establecen rutas de aprendizaje personalizadas y predicción de movilidad interna. Otra área es las operaciones y atención al cliente. Aquí se establece una escala sin perder el toque humano. Por ejemplo, utilizando chatbots multicanal, atención por las 24/7 días, por ejemplo, a través de medios como WhatsApp, redes y web, con lenguaje natural adaptado al español latino. En cuanto a recomendadores contextuales, pues se tienen ofertas, contenidos o productos según el perfil, ubicación y comportamiento. En cuanto a modelos predictivos, se establece una anticipación de demanda, rotación de clientes o fallos operativos. En cuanto al desarrollo del producto, entonces aquí la idea es el lema itera rápido, lanza mejor. Aquí la investigación y desarrollo ágil, entonces se implementa la minería de datos prototipada con IA y simuladores de impacto. En el testing automatizado, aquí se aplica la validación de funcionalidades, detección de bugs y análisis de experiencia de usuario. Integración inteligente, entonces aquí la inteligencia artificial se emplea en aplicaciones, o sea, estamos hablando de IA embebida en plataformas o hardware desde el diseño. También en la parte de estrategia y decisiones de negocio, entonces aquí se convierte datos en ventaja competitiva. Aquí hablamos del análisis de mercado local, como son tendencias, competencia y segmentación en Latinoamérica. Finanzas con visión, aquí se establecen las proyecciones, optimización de recursos y detección de riesgos. En la parte de gestión de riesgos adaptativa, entonces se aplica una simulación de escenarios, cumplimiento normativo y resiliencia operativa. Aquí pues es importante tener en cuenta que todos estos elementos pues se adaptan precisamente al contexto en el cual nosotros queramos desarrollar nuestra startup. En ese mismo sentido pues podemos hablar de una estructura de gobierno. Aquí hay una serie de roles y responsabilidades relacionadas precisamente con esas políticas de ética en IA.
Por ejemplo, la parte de roles y responsabilidades, entonces pues debe existir un comité de ética en inteligencia artificial que básicamente pues lo debe conformar un nivel directivo. Básicamente su función es actuar como un órgano estratégico para asegurar la alineación de la inteligencia artificial con los valores corporativos y normativos. Aquí entonces hablamos de una supervisión de políticas. Esta pues va a definir y revisar las políticas internas del uso de la inteligencia artificial, asegurando coherencia con regulaciones internacionales, por ejemplo la GDPR, la inteligencia artificial, la ley, las leyes propias a nivel de protección de datos de cada país y los compromisos corporativos como tal. En cuanto a la resolución de casos complejos, aquí atiende dilemas éticos que superan la capacidad operativa como sesgos sistémicos, impactos sociales o conflictos regulatorios. En cuanto a la parte de reporte de la junta directiva, aquí debe informarse periódicamente sobre los riesgos, cumplimiento y oportunidades, integrando la ética día en la estrategia empresarial. Eh, en cuanto a la parte de responsabilidad de ética de inteligencia artificial, está también a un nivel operativo. Aquí la figura clave se traduce en políticas y en acciones concretas dentro de la organización. Tal es el caso, por ejemplo, de la implementación diaria. Aquí, pues, la idea es que se supervise que los proyectos de inteligencia artificial cumplan con los lineamientos éticos, desde el diseño hasta la puesta de producción, la capacitación del personal, donde se deben diseñar programas de formación para todos los empleados, de tal manera que ellos comprendan los riesgos y buenas prácticas. El monitoreo y cumplimiento, aquí la idea es realizar auditorías internas, revisar métricas de sesgo y asegurar que los sistemas se ajusten a los estándares definidos. En cuanto a los equipos de desarrollo, aquí se deben plantear responsables de materializar la ética en el ciclo técnico de la inteligencia artificial. De ahí entonces que se hable de la incorporación ética en diseño. Aquí la idea es integrar principios como la transparencia, explicabilidad y equidad desde la fase inicial del proyecto. También la documentación de decisiones. Aquí debe registrarse las elecciones técnicas y éticas, por ejemplo, selección de datasets, métricas de validación, que garanticen la trazabilidad. Y finalmente las pruebas de sesgo. Aquí la idea es ejecutar tests específicos que garanticen y que permitan identificar discriminaciones o resultados injustos o modelos de IA, ajustando algoritmos y datos como tal. En cuanto a todos los empleados, entonces aquí la ética de IA no es exclusiva de expertos, aquí debe involucrar a toda la organización. En ese sentido, pues se abordan tres aspectos, que es el reporte de preocupaciones éticas. Aquí cualquier empleado puede señalar riesgos o prácticas cuestionables, fomentando una cultura de alerta temprana. También se habla de un cumplimiento de protocolos, donde se deben aplicar las políticas establecidas en su interacción con sistemas de inteligencia artificial, evitando usos indebidos. También la participación en capacitaciones. Aquí se debe involucrar en talleres y entrenamientos para comprender cómo la inteligencia artificial impacta su trabajo y sociedad. En general, aquí la ética de la inteligencia artificial es transversal. No basta con un comité o un responsable, se requiere de un ecosistema donde cada nivel directivo, operativo, técnico y general tenga funciones claras y complementarias. Eso nos lleva a establecer que debe existir un proceso de evaluación ética, tal como lo observamos aquí en la figura. Por ejemplo, en el caso de la identificación de caso, entonces la idea es que se detecte una situación, proyecto o decisión que podría tener implicaciones éticas. Esto puede surgir desde cualquier nivel de la organización, tales como el desarrollo, operaciones, el marco legal o incluso por reporte de empleados. De ahí pasamos a la evaluación de impacto. Aquí se analiza cómo ese caso afecta a personas, grupos o derechos fundamentales. Y aquí, pues la idea es que se consideren factores como quiénes son los afectados, qué tan grave o duradero es el impacto, hay vulnerabilidades sociales, económicas o culturales involucradas, en fin. De ahí pasamos a la toma de decisiones, análisis de riesgo ético. Aquí la idea es clasificar el nivel de riesgo según criterios éticos, tales como sesgo, discriminación, opacidad, autonomía, etc. Y el resultado se define en dos rutas.
La primera es de riesgo medio bajo y aquí pues la idea es implementación de salvaguardas. Aquí la idea es que se procese con el proyecto de tal manera que se puedan incorporar medidas de mitigación, por ejemplo, anonimización, explicabilidad, validación externa. En cuanto a la parte del del monitoreo continuo, entonces aquí la idea es vigilar el comportamiento del sistema de producción para detectar desviaciones éticas o efectos no previstos. Si nos vamos para la parte de alto riesgo, entonces aquí tenemos una revisión por comité. Entonces el caso se eleva al Comité de Ética de Inteligencia Artificial, el cual pues debe evaluar si el proyecto puede continuar, necesita ajustes o debe detenerse. También aquí se habla de aprobación, rechazo, entendido en que se deben tomar decisiones formales basadas en principios éticos, normativas y valores institucionales, y esto converge al monitoreo continuo, y aquí pues se verificará si se aprueba, se implementa bajo vigilancia reforzada o simplemente pues se desecha. Aquí algo importante es que el monitoreo continuo aparece en ambas rutas. Esto refleja que una visión dinámica de la ética en la que no basta con evaluar una vez, hay que observar cómo evoluciona el impacto en el tiempo. Esto nos lleva a una transparencia y explicabilidad. Entonces hay unos niveles que se toman en cuenta. Por ejemplo, aquí el alto impacto humano, por ejemplo, sistemas que afectan decisiones sobre salud, justicia, empleo, educación, seguridad pública, entre otros. El nivel de explicabilidad requerido, entonces aquí se necesita una explicación detallada, comprensible y trazable del funcionamiento del sistema. En cuanto a la audiencia de destino, usuarios reguladores, aquí las personas afectadas directamente y autoridades que supervisan el cumplimiento legal y ético. Esto implica que el sistema debe ser auditable, interpretable y capaz de justificar sus decisiones ante terceros. En cuanto al medio impacto, aquí, por ejemplo, tenemos las herramientas internas de análisis, sistemas de recomendación no determinantes, automatización de procesos administrativos. En cuanto al nivel de explicabilidad requerido, es parcial. Entonces, aquí se requiere una comprensión funcional, pero no necesariamente una trazabilidad completa. En cuanto a la audiencia de destino, entonces tenemos supervisores internos, el cual pues son los responsables de validar el uso correcto del sistema dentro de la organización. Y aquí lo que se pretende con esta medición es que se busca que los responsables puedan detener errores, sesgos o malentendidos sin necesidad de una explicación exhaustiva. En cuanto al tipo de sistema de bajo impacto, perdón, aquí tenemos los algoritmos de optimización técnica, de ajustes de interfaz, análisis exploratorio sin consecuencias directas. El nivel de explicabilidad requerido, en este caso, es básica. Aquí entonces basta con una descripción general de propósito y funcionamiento. En cuanto a audiencia destino, entonces tenemos equipos técnicos, tales como desarrolladores, analistas o ingenieros que trabajan directamente con el sistema. En este punto lo que se hace es priorizar la eficiencia operativa sin comprometer la comprensión mínima necesaria para mantener el control técnico. En general, la tabla propone un enfoque escalonado de la explicabilidad, donde a mayor impacto humano, mayor necesidad de transparencia y mayor diversidad de audiencia. Esto permite adaptar los esfuerzos de comunicación ética según el contexto de uso. Esto nos lleva a establecer lo siguiente: una gestión de sesgos, entendida como la prevención y mitigación. Aquí hablamos de tres fases. Entonces, en el caso de la fase de diseño, pues aquí se sientan las bases para evitar sesgos desde el inicio. ¿Como cuáles? La diversidad en equipo de desarrollo. Aquí la idea es incluir personas con diferentes perfiles, experiencias y contextos que ayuden a detectar sesgos invisibles para grupos homogéneos. También se debe contar con la revisión de conjuntos de datos, cuyo objetivo es analizar los datos que se usarán para entrenar modelos, asegurando que no estén desbalanceados o incluyan grupos relevantes. Un tercer aspecto es la definición de métricas justas, donde se deben establecer criterios de evaluación que reflejen equidad y no perpetúen desigualdades.
Una vez finalizados estos pasos de la fase de diseño, pasamos a la fase de desarrollo, en la cual pues durante su construcción del sistema se van a aplicar controles para detectar y corregir sesgos, como cuáles: pruebas de sesgos regularizadas. Aquí se realizan evaluaciones sistemáticas para identificar si el sistema favorece o perjudica a ciertos grupos, auditorías externas periódicas, tales como revisiones independientes que aporten objetividad y transparencia, y documentación de decisiones, donde se debe registrar las decisiones técnicas y éticas tomadas para facilitar la trazabilidad y rendición de cuentas. Y tenemos la fase de producción. Una vez el sistema está en uso, se requiere vigilancia continua. Aquí, entonces, vamos a emplear el monitoreo continuo de resultados, donde se supervisará el comportamiento del sistema en tiempo real para detectar desviaciones. Luego se realizará una retroalimentación de usuarios, donde se va a escuchar activamente a quienes interactúan con el sistema para identificar problemas no previstos. Y finalmente, actuaciones correctivas. Aquí la idea es ajustar el sistema cuando se detecten sesgos o impactos negativos. Este enfoque por fases permite una gestión integral del sesgo, desde la concepción hasta la operación del sistema, promoviendo transparencia, equidad y responsabilidad. Aquí pues la idea es utilizar métricas de equidad donde contemple pues, lo que es la igualdad de oportunidades, la paridad demográfica y el tratamiento equitativo. Esto nos lleva aquí a establecer lo que son los principios de seguridad, protección de datos en sistemas de inteligencia artificial. Aquí se establecen dos principios generales. Uno de ellos es precisamente el principio de privacidad. Aquí, pues básicamente lo que se pretende es que se contemplen cómo se van a trabajar o cómo se van a tratar los datos personales de manera ética, legal y respetuosa, garantizando precisamente esa seguridad, aplicando todas las normativas al respecto. En ese aspecto hablamos de la minimización de datos. Entonces aquí se recolecta únicamente la información estrictamente necesaria para el funcionamiento del sistema, evitando excesos. Noten que esta minimización de datos está atada a normas internacionales precisamente referentes a este punto. Anonimización y pseudoanimización. Aquí se aplican técnicas para ocultar o reemplazar la identidad de las personas, reduciendo riesgos de exposición. También hablamos de la privacidad desde el diseño, o el Privacy by Design. Aquí la protección de datos se incorpora desde las primeras etapas de desarrollo, no como añadido posterior. Recuerden que aquí estamos hablando de las primeras etapas de desarrollo, por ejemplo, una aplicación móvil o una página web, etcétera, etcétera. Y finalmente el consentimiento informado, en la que se debe asegurar que los usuarios comprendan y acepten de forma clara cómo se van a usar sus datos. En cuanto a los protocolos de seguridad, entonces aquí pues se establecen unos mecanismos técnicos y organizativos convergentes a proteger los datos frente a accesos no autorizados o incidentes. Aquí hablamos de cifrado de datos en tránsito y reposo, donde la información se codifica tanto cuando se transmite como cuando se almacena. Control de acceso basado en roles. Solo personas autorizadas según su función pueden acceder a ciertos datos o sistemas. Auditorías de seguridad regulares. Aquí se realizan revisiones periódicas para detectar vulnerabilidades y asegurar el cumplimiento. Y finalmente el plan de respuesta a incidentes. Aquí se establece un protocolo claro para actuar rápidamente ante filtraciones, ataques o errores. Este enfoque integral fortalece la confianza en los sistemas de inteligencia artificial de tal manera que se alineen con principios éticos y normativos como la norma GDPR de la Unión Europea y la Ley de Protección de Datos Personales en el caso de Colombia. Otro elemento a tener en cuenta es los derechos humanos y laborales. Entonces hablamos, por ejemplo, de la protección del empleo. Aquí en este bloque se enfoca en cómo se mitigan los efectos negativos de la automatización y garantizar condiciones laborales justas. Por ejemplo, las políticas de reconversión laboral. Aquí se deben plantear estrategias para reubicar o capacitar a trabajadores cuyas funciones se ven afectadas por la tecnología. La transparencia en la automatización, por ejemplo, informar claramente y cuándo y cómo se implementan sistemas automatizados
que impactan el trabajo, la participación sindical en decisiones, por ejemplo, incluir a sindicatos y representantes laborales en procesos de adopción tecnológica, y finalmente la capacitación continua en nuevas habilidades. ¿Cuál es la idea? Ofrecer en este aspecto formación constante para que los empleados se adapten a los cambios tecnológicos. Aquí también tenemos un aspecto un derecho humano laboral, que es el compromiso social. Aquí este eje destaca la responsabilidad de las organizaciones frente a la sociedad en general, tomando en cuenta la evaluación de impacto comunitario, perdón, en la cual se analiza cómo las tecnologías afectan a las comunidades locales, especialmente las más vulnerables. También se contempla el acceso equitativo a beneficios tecnológicos, donde se busca asegurar que los avances no se concentren en unos pocos, sino que estén disponibles para todos. También se plantea la colaboración con instituciones académicas que trabajen con universidades y centros de investigación para fomentar innovación responsable, y finalmente la contribución a bienes públicos digitales, donde se apoya el desarrollo de herramientas, datos a plataformas abiertas que beneficien a la sociedad. Con esto en mente, pues la idea es que se promueva una transformación tecnológica ética e inclusiva, donde el progreso no implique exclusión ni vulneración de derechos. De esto entonces, de lo que se ha hablado, entonces hablamos que se deben presentar los mecanismos de supervisión. Aquí estamos hablando de unas auditorías internas trimestrales, donde se deben realizar dentro de la organización cada 3 meses para asegurar el cumplimiento y mejora continua. ¿Qué se debe tener en cuenta? El cumplimiento de políticas. Aquí pues la idea es que se verifique que se sigan las normas internas y externas. La evaluación de impacto. Aquí se debe analizar cómo las decisiones afectan a empleados, usuarios o comunidades. Y actualización de protocolos en la que se ajusten procedimientos según hallazgos y cambios regulatorios. En cuanto a las auditorías externas anuales, aquí se ejecutan por entidades independientes una vez al año para garantizar transparencia. ¿Qué deben tener en cuenta? La verificación independiente, donde se efectúa una revisión objetiva de prácticas y resultados, un benchmarking con mejores prácticas. Aquí pues la idea es que se efectúe una comparación con estándares líderes del sector, y una certificación de cumplimiento donde se valide de manera formal el respeto a las normas éticas, legales y técnicas. Al siguiente paso de los mecanismos son los canales de denuncia. Aquí se emplean herramientas para cualquier persona que pueda reportar irregularidades de forma segura, como cuáles: la línea ética anónima, en la que se permita denunciar sin revelar identidad, un portal de reportes, que es una plataforma digital para registrar casos, y un comité de revisión independiente, donde exista un grupo imparcial que analice y reporte a las denuncias. También tenemos los indicadores clave de desempeño, o KPIs. Aquí hablamos de métricas que permiten monitorear el estado ético y operativo de la organización, tales como la tasa de incidentes éticos, entendida como el número de casos reportados o detectados, tiempo de respuesta, tales como rapidez con que se atienden los problemas, la satisfacción de stakeholders. Aquí se establece el nivel de confianza y de aprobación de empleados, clientes y aliados. Con estos enfoques, pues la idea es combinar prevención, transparencia y mejora continua, y que sea especialmente útil para organizaciones que buscan alinear sus operaciones con principios de ética digital, responsabilidad social y cumplimiento normativo. Todo esto que he mencionado anteriormente converge a algo que es la capacitación y concientización, es decir, que se debe establecer un programa de formación ética. Entonces aquí el público objetivo, pues aquí lo que se pretende es que el programa se divida en 4 audiencias clave, cada una con contenidos y cargas horarias específicas. Por ejemplo, aquí tenemos el liderazgo ejecutivo. Se recomienda 8 horas anuales, donde aquí pues el objetivo es que quienes tomen las decisiones estratégicas pues deben tener en cuenta los siguientes aspectos: una estrategia ética, entendida de cómo integrar principios éticos en la visión organizacional; una gestión de riesgos, en la que se identifique y mitigue los riesgos éticos y legales; una comunicación de crisis, donde se maneje de manera transparente y responsable ante incidentes cualquier evento relacionado con IA ética.
Tenemos también equipos técnicos, aquí se establece unas 16 horas anuales enfocado a quienes diseñen y desarrollen sistemas. Aquí hablamos entonces de aplicar una ética en diseño algorítmico, donde se incorporen valores éticos en la arquitectura de sistemas. Hablamos de una identificación de sesgos. Aquí se debe detectar y corregir sesgos en datos y modelos, y herramientas de explicabilidad, donde se usen técnicas que permitan entender cómo funcionan los algoritmos. Tenemos también todos los empleados. Aquí se recomienda 4 horas anuales como mínimo, y la formación básica o el objetivo es una formación básica para toda la organización. Aquí los principios básicos se establecen como fundamentos éticos aplicables al entorno laboral, protocolos de reporte. Aquí pues es cómo se va a actuar ante dilemas o irregularidades, y casos de estudio planteando ejemplos prácticos para fomentar la reflexión. En cuanto a los proveedores y socios, que aquí entre paréntesis se coloca certificación requerida, se extiende la ética más allá de la organización. Entonces aquí hablamos de cumplimiento con estándares, donde existe una alineación con marcos éticos y legales. Hablamos de unas auditorías conjuntas, donde se emplean evaluaciones compartidas para asegurar coherencia y responsabilidad. Con este enfoque modular se establece construir una cultura ética transversal, donde cada actor entienda su rol en la protección de derechos, la transparencia y responsabilidad tecnológica. Esto nos lleva a la siguiente eh, análisis, que es la revisión y mejora continua o ciclo de actualización de políticas. Aquí debemos establecer que el flujo está estructurado en etapas secuenciales que aseguran adaptabilidad y transparencia. Entonces aquí estamos hablando de un ciclo de actualización de políticas. En caso, por ejemplo, empezamos con el monitoreo continuo. Aquí se debe realizar seguimiento constante al entorno interno y externo para detectar cambios, incidentes o nuevas necesidades. Pasamos a la evaluación anual. Aquí, una vez al año, se revisan formalmente las políticas vigentes para determinar su efectividad y pertinencia. Ahora, aquí es importante acotar que, aunque la sugerencia es anual, no significa que no se pueda desarrollar de manera periódica si dado el caso se detectan cambios sustanciales precisamente en las políticas establecidas. Otro aspecto aquí es la necesidad de cambios. Entonces se plantea una bifurcación. Aquí sí, por ejemplo, la revisión por comité. Entonces aquí un grupo especializado va a analizar las políticas y propone ajustes. Hay consultas a stakeholders, entonces se involucra a partes interesadas, tales como empleados, socios, usuarios, para recoger perspectivas. Hablamos también de una implementación de cambios, donde se actualizan las políticas y se formalizan los nuevos lineamientos. En caso de que no exista cambios, pues simplemente se mantiene la política actual, no hay necesidad de ajustes y se conserva la visión o la versión vigente. Aquí tenemos también la comunicación y capacitación. Entonces aquí la idea es que se difundan los cambios y se capacite a los equipos para asegurar comprensión y cumplimiento. Este ciclo promueve una gestión dinámica y participativa de las políticas, alineada con principios de mejora continua, transparencia y responsabilidad institucional. Esto finalmente nos lleva a la comunicación y transparencia, donde pues debe existir un documento, un reporte público de prácticas éticas. Aquí entonces hablamos de documentos publicados anualmente. Entonces hablamos de informes que permiten rendir cuentas y mostrar avances éticos de forma regular, como cuáles. Entonces un informe de impacto ético en la que se evalúe cómo las decisiones y tecnologías afectan a personas y comunidades, estadísticas de cumplimiento en la que se muestren datos sobre el respeto a normas internas y externas, casos de estudio, en este caso anonimizados, en la que se muestren ejemplos reales que ilustren dilemas éticos y cómo se resolvieron, planes de mejora identificados. Aquí pues se muestran acciones concretas para corregir o fortalecer prácticas. Una vez finalizado esta parte documental, entonces pasamos a los canales de comunicación. Se emplean diversos medios para compartir información y fomentar el diálogo. Aquí hablamos, por ejemplo, de portales web dedicados, donde habrá un espacio digital donde se centralice toda la información ética, reportes a inversiones o inversores.
Aquí deben establecer informes específicos para quienes financian o apoyan la organización, sesiones informativas públicas, tales como eventos abiertos para explicar avances y escuchar inquietudes, participación en foros de ética, aquí hablamos de interacción con comunidades especializadas para intercambiar buenas prácticas, y pasamos al siguiente punto, que sería el compromiso de transparencia. Aquí se toman acciones que demuestran apertura y responsabilidad, tales como la publicación de principios y políticas. Aquí la idea es difundir de manera clara los valores y normas que guían la organización. Hablamos de un reporte de incidentes significativos donde se establezca una comunicación honesta sobre errores o situaciones críticas detectadas, un diálogo abierto con los stakeholders. Aquí pues la idea es escuchar de manera activa a empleados, usuarios y aliados y comunidades, y colaboración con la academia y sociedad civil, donde pues se debe presentar un trabajo conjunto para fortalecer el ecosistema ético. Con este enfoque, pues la idea es reforzar la confianza pública, promoviendo la responsabilidad institucional y facilitar la mejora continua en cada paso, cada elemento que se mencionó anteriormente. Como conclusiones, pues tenemos varios aspectos a tener en cuenta. Los principios fundamentales, por ejemplo, son los pilares que guían el comportamiento ético de una organización, ¿no? Entonces aquí hablamos pues, de las personas primero, donde la tecnología debe estar al servicio del bienestar humano y no al contrario. La transparencia radical, aquí pues todo debe ser explicable y accesible, sin zonas grises ni información oculta. Una responsabilidad clara, se debe saber quién toma decisiones y quién responde por sus consecuencias. Una mejora continua, aprender de la experiencia, adaptarse y evolucionar constantemente. En cuanto a la llamada a la acción, pues aquí digamos que hablamos de pasos concretos para que estos principios se traduzcan en una práctica diaria, como es el caso de implementar gradualmente según un plan establecido. En este sentido, pues no todo de golpe, sino con una hoja de ruta clara. Participar activamente en capacitaciones. Aquí la ética se aprende y se refuerza con formación constante. Reportar preocupaciones a través de canales establecidos. Aquí pues la idea es usar los mecanismos disponibles para alertar sobre riesgos o dilemas. Contribuir en la cultura ética organizacional. Cada persona es responsable de fortalecer el entorno ético. Y en cuanto a la ética como ventana competitiva, la tenemos como que es ir más allá del cumplimiento. La ética debe generar valores estratégicos tales como construir confianza con clientes. Aquí la transparencia y el respeto general y el respeto en general, pues la idea es que generen pues, una lealtad clara y transparente, como mencioné anteriormente. Y también otro es atraer y retener talento. Entonces, las personas que buscan entornos donde sus valores sean respetados, mitigar riesgos regulatorios, por ejemplo, evitar sanciones y conflictos legales, fomentar innovación sostenible. Aquí la ética bueno, es que impulse soluciones responsables y duraderas. Entonces aquí, pues con todos estos elementos que mencioné, pues genera pues todo el constructo en el cual pues se fundamenta la política del uso de la inteligencia artificial, que se puede implementar en diferentes entornos. Espero que con este video pues haya contribuido un poco más a aclarar sobre cuál es la convergencia de la política ética en cuanto a la inteligencia artificial, dado que pues obviamente es una tecnología emergente, disruptiva, y que pues permanentemente basado en su dinámica pues debe revisarse permanentemente cómo influye en nuestra sociedad, en nuestra cultura y obviamente en nuestro marco laboral. Muchas gracias por su atención. Espero que les haya sido de utilidad este video. Me disculpo por los errores a la hora de explicar algunos aspectos, pero deben entender que es bastante información que debe estar condensada en pocos slides. Gracias por todo y nos veremos en un próximo video.